Publica la convocatoria para la elección del cronista de Hermosillo en el proceso anunciado pues hace un mes y que debería coincidir con el diseño de un reglamento que defina las acciones de quién será durante 5 años el responsable de rescatar la historia de la capital de Sonora. Es José Rómulo Félix, que termina su periodo de 5 años, por lo que el predecesor deberá aprender y mejorar, pues hay algunas áreas de oportunidad como la difusión y el diseño del evento para conocer la historia de Hermosillo y al mismo tiempo aprovechar el trabajo hecho por el actual cronista desde la perspectiva académica. Yo tengo gallo para este puesto, si lo quieren conocer, se los presento ahora. Ismael Valencia Ortega. Historia empresarial Sonora. La historia de Sonora vista desde sus empresarios. En voz del doctor Ismael Valencia Ortega. Si ando consiguiendo la diputación al Chori Carmona, que no tiene ninguna posibilidad, tú sí tienes posibilidades, man. Éntrale al pleito ahí, hombre. ¿Cómo viene? Ya traen un lagarto ahí levantándole el brazo antes de someterlo a consideración de la gran comunidad, ¿no? No, primero muchas gracias, José Ángel, y bueno, estoy meditando eso. Ya. Pensándolo. De una vez, hombre. Pues sí, ¿verdad? Seguro. Claro. Seguro. Pues, sí, parece que... en otro tiempo, fíjate que si hubo alguien que se opusiera a que fuera José Rafael un comunicador con mucho conocimiento sobre la cuestión histórica, o el mismísimo Cacho Bojorquez, que con amor y pasión promovió a Hermosillo. Bueno, pero cuando Víctor Mendoza comenzó a promover a José Rafael Aguirre, le decía yo a José que no se metiera, no quería que lo lastimaran, era mucho paquete para un lírico de la historia, pero tú eres un académico, tú sí tienes tablas en la investigación y sí puedes llegar a ser un muy buen cronista de Hermosillo. No, como te digo, muy buena, gracias. ¿Y vos qué papel hizo José Rafael? Sí, claro que lo conocí, lo traté, desde luego, ¿no? Y me gustaba mucho lo que él hacía. Pero también debo decirte algo, pues es algo que es raro esta idea de elegir... ¿De 5 años? De elegir, sí, de darle 5 años a un cronista de la ciudad cuando la tradición de los cronistas es ser vitalicio, porque obviamente va a narrar no lo que sucede con la presidencia municipal, no con el ayuntamiento, sino lo que sucede con la ciudad de la cual... Los políticos no quieren eso, hombre. Los políticos quieren la democracia, quieren cambiar. Ahora que también, mira, yo diferiría de lo que tú propones, de que fuera vitalicio, porque así también se promovió el arzobispado de Hermosillo, y a los 75 años ya la naturaleza de los seres humanos ya no está igual, no está bien. Entonces vale más que pensemos en que deba de escribirse la historia así, pero no necesariamente con la mentalidad del que la vivió, ¿verdad? No, claro que cuando pensar en una determinada cantidad de tiempo tiene una enorme ventaja, es que obliga a quien esté allí a hacer el mejor de sus esfuerzos, y por otro lado que quien llegue revitalice y tenga nuevas ideas, nuevas propuestas de trabajo. Eso sí, no lo discuto, y creo que en ese sentido es un aspecto positivo el decidir de determinar una cantidad de tiempo, que además es interesante porque va a incluir a 2 presidencias municipales. A 2 presidencias municipales, de lo que implica pues que no está obligado necesariamente a los intereses ni a un partido político nada más, ¿verdad? Historiador también de Cajeme, Ismael Valencia Ortega, porque resulta que el trabajo que nos presenta ahora es de un excéntrico rico que tenía una manzana como casa allá en el corazón de la zona habitacional de Ciudad Obregón. Sí, es la historia de Reinaldo Ramos Marcor, mejor conocido por su mote como el loco Ramos, ¿verdad? Mira, esta es una historia... Poderoso agricultor de aquella región. Sí, es un empresario agrícola del Valle del Yaqui. Es una historia interesante porque es una historia construida en 2 partes. Cuando pensé en trabajar esta figura empresarial como la de Reinaldo Ramos Marcor, pues me llevó obligadamente a analizar también cuál había sido la experiencia y el proceso en el que se había formado, y terminó siendo una historia
de familiar, porque su padre, al igual que él, se llamaba Reinaldo G. Ramos. Y claro, pues él conocido como el Loco Ramos Marcor, el hijo en ese sentido, ¿no? Y efectivamente es una persona que para quienes los conocieron y para los que lo trataron, que supieron a través de él, de otros medios como la prensa, la radio, la televisión, pues lo han calificado como un individuo, una personalidad atrabancada, arrebatada en sus reacciones. Pero también hay que reconocer que derrochaba energía en cuanto a su despliegue por distintos puntos de la geografía del país, en particular del noroeste. Era un tipo esforzado en los negocios. Pero hay además algo interesante, es alguien que estaba relacionado en términos de parentesco con otras dos figuras importantísimas para el estado de Sonora y obviamente para el Valle del Yaqui, como son la familia Díaz Brown y Robinson Bourse también. Sin embargo, él siempre, por ahí quienes lo conocieron, lo que señalaba, que eso no le interesaba ni le importaba, que a él le interesaba tener su propia identidad como empresario. Y si lo vemos desde esta fama que se adquirió y el mote que se le dio, pues sin duda que lo logró, ¿verdad? Reinaldo Ramos Marcor, pues es hijo de Reinaldo G. Ramos. Curiosamente es una familia que tiene su origen en el centro minero de Álamos durante el siglo XIX, y que a la decadencia de eso se desplazan hacia los valles del Mayo y el Yaqui, y pues son considerados en términos familiares el padre como uno de los pioneros en los trabajos de apertura, de canalización, de modernización de la agricultura en el sur del estado de Sonora. El padre, Reinaldo G. Ramos, pues fue desde su origen socio propietario de la famosa mina La Quintera, que junto con Antonio Robinson Bourse, pues explotaron desde el año 1926, y es, digamos, en la década de los 30 donde empieza a operarse varios cambios y a tomar nuevas orientaciones en la actividad, sobre todo a la agricultura, y crean una primera empresa agrícola que se conoció como Mapia, por allá en el año de 1934, que junto con Roberto Piña, pues iniciaron esta empresa. Suponía que la empresa iba a durar, se proponía como 50 años, pero una inversión inicial muy interesante de 60,000 pesos, como te digo, era bastante dinero para lo que aquella época representaba. Avistaban desde aquella época el desarrollo que habría de tener la agricultura cuando se anunciaban inversiones muy fuertes allá en el centro del país, las enormes obras hidráulicas que se programaron para el estado de Sonora con beneficio para aquella región, ¿verdad? Entonces, los que tienen mucha lana, como eran esos mineros, necesariamente tuvieron que voltear. Y es que empuja, mira, conocidas familias de la localidad, su preocupación grande es en dónde se va a ocupar la feria, la gente que está en ellos, los nietos, los bisnietos, los hijos, y entonces tienen que darle chamba, generarles ocupación, y tienen que buscar la manera de diversificar la actividad. Y aquí es un gran paso venirse de la minería a la agricultura y desarrollarla en buena forma. Yo equiparo a Loco Ramos con el recientemente fallecido Pelón Rosas. Claro, pues además por su personalidad también, ¿verdad? Sí, con actitudes muy parecidas, pero sobre todo por haber sido cabezas de grupo. Siempre donde se paraban ellos, alrededor de ellos, era más fácil que se convencieran los que están muy sanos, los que no están tan locos como el mismo Pelón, que sin llegar a eso, pues, pero sí, incluso promoverse con el mismo mote, que es arriesgado, el Pelón Rosas, él mismo lo utilizaba para sus promociones de campaña.
No solamente estaban en la jocosidad, también estuvieron en los desarrollos educativos, porque fueron impulsores los dos del Instituto Tecnológico de Ciudad Obregón. Del ITSO. Sí, además, bueno, hay que recordar que en el caso del Pelón Rosas, pues fue también un protagonista y confrontó al Estado en situaciones, él como candidato, el otro ante lo que significó la expropiación de los terrenos en 1975, 1976, y bueno, son personalidades que siempre han estado de frente ante el Estado. Habría que señalarlo como responsable casi, ¿no? Porque la belicosidad del Pelón y sus seguidores fue factor para que el gobierno les pegara un coscorrón y les dijera, no. Creían que ya se había terminado el periodo de Luis Echeverría, pues no, y se unieron a los ricos de Nuevo León. Y entonces allá ya habían dado muerte al líder de los empresarios, González Sada. Entonces, y le acusaban que el gobierno era el que lo había mandado a matar, así con actitudes de belicosidad, un tanto cuanto identificadas hacia el panismo, como estaba identificado plenamente el Pelón Rosas. Y entonces el Pelón se lleva junto con otros agitadores a los ricos a la pelea contra Luis Echeverría. Voltea el gobierno federal y dice, a ver, háganse un lado. 55 familias de Cajeme, háganse un lado, pero somos agricultores de tradición, háganse un lado. Perdieron las tierras, ahora van a ser de 55 ejidos comunales, y de modo que una nueva... Y luego entró la discusión y el pleito para que se tuvieran que arreglar con López Portillo para que les dieran la lana que valían las tierras aquellas, o sea, que los indemnizaran. Por cierto, hombres muy... abocados, estoy hablando de gente como los del Grande, como mucha gente que se vino a Pesqueira, a Caborca, y que así como hizo explotó la actividad agrícola, acá ya más industriosos, acá más abocados, dieron muestra de su gran valía, desarrollando de mejor manera con todo el conocimiento que traían y con toda quizá mostrando, ¿cómo se puede llamar a esta? El valor a la resistencia, ¿no? Comprobar que sí eran agricultores y que no eran... La vocación. Bueno, además hay una tradición de los agricultores que obviamente... los atrae los procesos de colonización del Valle del Yaqui y el Mayo desde los principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero además ellos empiezan a adquirir experiencia y entrar en asociación con empresarios extranjeros, sobre todo en el caso del Valle del Yaqui. Es precisamente Reinaldo Ramos que hace sociedad con en la compañía monera del río Yaqui junto con el norteamericano Raya y una larga nómina de socios donde se invierten 390,000 pesos en aquella época. Es una enorme cantidad de recursos que tenían que ver con la instalación de toda una planta agroindustrial donde se procesaría harina, el trigo y la harina que se cosechaba. Sí, los molinos son famosos, en el caso de Sonora es una tradición histórica también, pero ellos iban hacia otro punto. Combinaron la molienda del trigo, pero también del arroz, es decir, es un nuevo cultivo industrializado que en el norte de Sonora no aparecía y que en el sur adquirió mucha fuerza. Cuando se hable de que es el granero de México, Cajeme, con más de 1 millón de toneladas producidas anualmente, el principal productor pues de cereales ahora ya diversificadas en las mismas variedades, las más ricas, las más duras, las más galleteras, las más caras, pues tenemos que ir al corte, man. Adelante.